Bien, la doctora Marisol González Delgado, sus líneas de investigación son ecología y fisiología de plantas de zonas áridas, conservación y degradación de suelo y restauración ecológica. Sus aportaciones en investigación y académicas es profesora investigadora de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es miembro del grupo académico Manejo, Ecología y Sistemas Productivos de Cultivos. Ha contribuido activamente con la formación de recursos humanos mediante la docencia en licenciatura y posgrado. Ha asesorado 6 tesis de licenciatura y asesora de 2 tesis de maestría. Ha participado como director externo del comité de evaluación de 2 estudiantes de nivel de licenciatura y formando parte del jurado examinador en sus exámenes de grado. Realizó estancia de un año en la George August Universität en Alemania y cursado el diplomado de restauración ecológica en el IPCIT de San Luis Potosí. Organizado 3 congresos, 2 a nivel internacional y 1 estatal, y ha asistido y participado en 12 congresos. También ha participado en proyectos de investigación, uno con financiamiento de la MTK Finlandia y otro financiado por la Comisión Nacional Forestal CONAFOR. Miembro consultor del programa de ingeniero forestal ante el Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica, ACE-COMEA. Aportaciones al desarrollo institucional. Colaborado para la apertura del programa de maestría en ciencias agrícola y el programa de licenciatura de ingeniería agronegocios en la unidad La Ascensión, extensión de la Facultad de Agronomía, Campus Escobedo. Asesor en el concurso titulado En la mira de la sustentabilidad que realiza la Secretaría de Sustentabilidad de la Universidad Autónoma de Nuevo León, obteniendo mención honorífica 2018-2019. Es responsable de los proyectos Rescate de Cactus, elaboración de parcelas demostrativas de plantas medicinales y actualmente del proyecto Ecología y Producción de Mezcal en el ejido La Canoa Aramberri. Bueno, pues no me queda más que darle las gracias a la doctora por su tiempo, por estar aquí con nosotros, acompañarnos en esta sesión para platicar un poquito acerca de la congruencia de la investigación, tópico que es nuestra segunda sesión para este tema. Adelante, doctora, le cedo los micrófonos. Gracias. Primero que nada, pues de nuevo les agradezco, ¿verdad?, la invitación. Y ahorita me demoré un poquito porque me aparecía a las 10, tal vez por la diferencia de horarios, pero yo sabía que era a las 9, ¿no? Ya estaba preparada, nada más era cuestión de entrar. Bien, y pues para dar inicio, me gustaría comenzar por platicarles cómo cuando uno empieza a plantearse un problema, al principio las ideas son vagas, ¿verdad? Y necesitan primero un cuidadoso análisis para poder ser transformadas en planteamientos. Solo permítanme, déjenme cambiar la diapositiva. Ahí está. Sí. Para que ahora sí las podamos transformar en algo más específico y sobre todo estructurado. Para poder alcanzar este fin, primero es necesario pues la búsqueda de conocimiento, el plantearnos cuestiones que quizás ya han estado por ahí en nuestra mente, pero ahora pues hay que estructurarlas para poder pues seguir un procedimiento, un método que nos lleve a la respuesta de estas preguntas. Es de ahí de donde parte lo que es la investigación, ¿verdad? Que como todos ya sabemos, es un proceso dinámico mediante el cual podemos adquirir nuevos conocimientos, pero que también nos va a permitir tener una idea o un panorama sobre cierto fenómeno, sobre cierto comportamiento o algún hecho en particular que a ustedes les interese. Gracias precisamente entonces a la investigación es que nosotros podemos ahora conocer avances, ¿verdad?, en ciertas áreas de la ciencia y sobre todo pues buscar la solución a los problemas que actualmente pues suceden a nuestro alrededor. Sin embargo, sí se requiere de un análisis cuidadoso para poder diseñarlo y sobre todo evitar empezar a tomar datos y hechos que no formen parte de la investigación. Y para eso pues necesitamos un plan, ¿no? Entonces, en lugar de que estén todas esas ideas, digamos, mezcladas o algo revueltas, algo confusas, pues necesitamos ordenarlas. Y eso es lo que vamos a tratar de ayudarles a
estructurar en esta sesión. Primero que nada, deberíamos de preguntarnos cuál es el problema que quisiéramos nosotros resolver, y si no es resolver, pues a lo mejor buscar solo una respuesta del por qué está sucediendo o ayudar a mitigarlo o a disminuirlo. Vi apenas por la mañana, ¿verdad?, algunos de sus protocolos. Entonces me gustaría que cada quien en su mente pues tenga cuál es su problema o el fin, ¿verdad?, que busca durante el trayecto de su investigación, pero que ahorita lo tengan fresco en su mente, ¿verdad?, durante el transcurso de esta presentación. Por ejemplo, entonces primero tenemos que pensar en cuál es mi problema, a quién afecta y dónde ocurre. ¿Sí? A través de este diagnóstico, pues nosotros, si lo consideramos, podemos ir y no lo perdemos de vista durante el trayecto de todo nuestra investigación, incluso durante la redacción del documento, pues entonces va a tener una estructura, un orden, una forma. ¿Sí? Yo voy a empezar por un ejemplo mío, que es algo que estoy trabajando actualmente. Trabajo en la parte, bueno, pues estamos en el estado de Nuevo León, ¿no? Ya como me presentaron por aquí. Trabajo en la parte sur del estado. Y en la parte sur resulta que las personas se dedican mucho a lo que es la agricultura, a lo que es la ganadería, ¿verdad? Sus ingresos dependen principalmente de estas actividades. Y resulta que dentro del sur del estado se está presentando algo de intoxicación en los animales. Entonces, ¿cuál es el problema que ahorita se está presentando? Pues la presencia de plantas tóxicas. ¿A quién está afectando? Pues está afectando directamente a los animales o al ganado que la consume, pero también pues a sus dueños, ¿no? A los productores que viven de ello. ¿Dónde ocurre? Pues como ahorita les comento, ¿verdad? En los municipios, que son 5 municipios que conforman la parte sur de este estado. Otras de las preguntas que les pudiera ayudar a ustedes a plantear o a elegir su problema es pensar si es de interés, si existe información sobre este problema o qué resultados o beneficios puede traer. Y de esa manera, si ustedes están indecisos entre qué tema elegir, pues que les pueda facilitar la elección. Y entonces esto me lleva a formular o a identificar mi problema. Si nosotros respondemos a estas preguntas, sería fácil poder determinar el problema o casi el título de nuestra investigación, ¿sí? Vean que si me voy a lo que es la parte de abajo, hago la combinación de los 3 enunciados, ¿verdad? O frases que tengo que responden a mis preguntas y puedo plantear mi problema. Solamente ya lo único que hice fue agregar lo que son conectores, ¿verdad? Tengo lo que es plantas tóxicas para el ganado en el sur de Nuevo León, ¿verdad? Entonces ya nada más, si ustedes tratan de ir respondiendo esas preguntas, fácilmente si agregamos los conectores podemos identificar nuestro problema. Y partiendo de ahí podemos dar paso al siguiente formato. Y el siguiente formato pues me va a poder tener una idea ahora sí pues del título de mi investigación. Ahora, ¿qué nos puede ayudar? Bueno, pues podemos ahora utilizar lo que es este formato que me lleva a pensar en los síntomas, las causas, los efectos y el aporte que yo puedo dar. Por ejemplo, si pienso en los síntomas, ¿a qué me refiero? Bueno, pues son los hechos o situaciones que se observan. Si hablo de las causas, es más bien la explicación de por qué se están suscitando, ¿verdad? Estos problemas o estos hechos. En los efectos, ¿cuáles serían las consecuencias? Pudieran ser a corto o largo plazo. Y el aporte es decir, nosotros como profesionales, ¿verdad? En el área, ¿qué voy a dejar o qué beneficio voy a dar? Entonces, vuelvo o parto de mi objeto de estudio, mi
mi área de interés, que es los síntomas que están ocurriendo, pues son las intoxicaciones que se están presentando en estos animales. ¿Cuáles son las causas? Pues pudiera ser por desconocimiento de parte de los dueños, ¿verdad? O también porque pues sus recursos son muy limitados, que entonces es más fácil soltarlas a que obtengan alimento, pastoreen por ahí, y entonces sumado a la ignorancia o el desconocimiento que se tiene de plantas que pudieran causarles daño, sobre todo en ciertas épocas, ¿verdad? Por decir así, cuando hay una lluvia, ¿verdad? Que la cantidad de nitritos es muy alta en el suelo, entonces pues están muy recientes, la sacas a pastoreo al animal y entonces empieza a tener complicaciones. Los efectos, pues es que esto va a llevar a la pérdida económica porque el animal va a enfermar y van a tener que pagar algún médico, ¿verdad? Que las atienda, su tratamiento o sobre todo luego la muerte del animal. ¿Y qué aporte podemos hacer? Bueno, pensando en ello, nosotros qué podríamos o cómo les podríamos ayudar, pues a través de la identificación de estas especies, ¿verdad? Para prevenir situaciones como las que ya se están presentando y darles a conocer la sintomatología que empiezan a presentar los animales cuando llegan a consumir alguna de estas especies, ya que a veces se puede confundir con alguna enfermedad o atribuirlo a otra causa. Partiendo de ello, entonces yo ya puedo empezar a formular lo que va a ser el título de mi investigación y pudiéramos empezar por lo que es causa, efecto o aporte. Para ustedes elegir su título, pueden utilizar cualquiera de estos componentes, ¿verdad? Pueden elegir la causa, pueden elegir el efecto, pueden elegir el aporte. Y sumamos lo que trabajamos en el formato anterior, que es el problema, la identificación de él. Yo en mi caso elegí el aporte, ¿verdad? Es decir, ¿qué beneficio vamos a dejar al productor para colocarlo en el título? Y entonces es por eso que empiezo por ahí con esto. Identificación de las plantas tóxicas y su sintomatología, ¿verdad? Y luego ya agrego el problema, ¿verdad? Y el problema lo tengo de nuevo en la parte de arriba, me lo traje y dice plantas tóxicas para el ganado en el sur de Nuevo León. Pero para no ser tan repetitiva con eso de lo de plantas tóxicas, pues entonces solamente lo dejamos al inicio. Y de esta manera ustedes ya pueden tener a partir de la respuesta a preguntas tan sencillas sobre nuestro problema, pues el título. Y partiendo de ello, no perdiendo esto, poder darle una estructura y un orden a nuestro trabajo de investigación. Y entonces podemos decir que durante la redacción del planteamiento de nuestro problema, es importante que sigamos la estructura teórica, pero desde ahí, desde que estamos redactando, desde que estamos planteando el título de nuestro trabajo, hasta que lo llevamos al diseño real, pudiera ser un prototipo o algún documento, ¿verdad? Final, pues siempre debemos de tener congruencia en nuestro trabajo. Y para esto, ¿cuáles son las dificultades que se presentan cuando tenemos nuestro proyecto o los principales errores que se pueden presentar para que no haya congruencia? Bueno, pues resulta que cuando empezamos a veces a trabajar nuestro proyecto, ¿verdad? O nuestro protocolo, lo empezamos a hacer por secciones. Y entonces ese es el error más común, que como le estamos haciendo por secciones, ya no es coherente, ¿verdad? Al momento de querer conjuntarlo, como que pierde el sentido. También a veces le damos tanto énfasis a los detalles en cada capítulo o en cada sección que, de nuevo, perdemos el objetivo principal, que haya coherencia en todo nuestro trabajo. Algo interesante que también deberíamos hacer es tratar de revisar la literatura y preguntas de investigación, es decir, empaparnos de información, revisar qué han hecho otros autores respecto al tema que a nosotros nos interesa, ¿verdad?
Y que más adelante esto también lleve coherencia con el otro apartado, que es resultados. Y nunca perdiendo de vista cuál era nuestra pregunta o cuál era, sí, la pregunta a la que queríamos dar respuesta desde un inicio en nuestro trabajo. Entonces, al momento de escribir y redactar el proyecto, ¿verdad? Es importante prestar atención a todos estos aspectos. Porque si nosotros ponemos atención a estos detalles, se facilitará la lógica, la alineación de cada uno de los componentes de la investigación y sobre todo el proyecto que cada uno tiene podrá tener congruencia y lógica, ¿sí? Ocurre muchas veces que nosotros, si tenemos estos errores, vamos distrayendo al lector, ¿no? O al que nos está evaluando nuestro documento. Y eso hace pues que fácilmente sea rechazable, ¿verdad? Que no nos den el visto bueno de él. Por eso es importante pues que sigamos algunas pautas. Vamos a tratar de apoyarlos con eso a través de lo que se conoce como la matriz de congruencia. Quizás ustedes durante sus clases ya han trabajado con ella, ¿verdad? Algunos la llaman matriz de consistencia. En esta matriz, digamos que es una herramienta que nos va a permitir abreviar el tiempo dedicado a la investigación. Y es tan útil que nos permite organizar las etapas de todo nuestro proceso a través de esta matriz. De tal manera que si nosotros la seguimos siempre o la tenemos a la mano, ¿verdad? Yo sugiero que la impriman por ahí, la peguen donde esté a su alcance, donde está su computadora y siempre se basen en ello. Nos va a permitir que todo nuestro trabajo, pues como decíamos ahorita, tenga una secuencia lógica, haya una coherencia, ¿sí? Y entonces, al momento de que su evaluador pues les esté revisando su proyecto, si ustedes se apegaron a ella, pues rápidamente o fácilmente sea aceptada. Bueno, ¿qué elementos debería tener una matriz de congruencia? Primero que nada, empecemos por cosas sencillas, ¿no? Al principio yo les comentaba que cuando nosotros elegimos el tema o el problema que queremos plasmar, pues son ideas vagas. No importa, ¿verdad? Que no tengan una consistencia, una estructura tan perfecta cuando vamos iniciando. Pero aquí hago también un paréntesis. Hay ocasiones en que también nos asignan el tema, ¿verdad? O que, no sé, no traemos nada preparado. Yo sugiero que mejor sea algo, una pregunta que ustedes quieran dar respuesta, una problemática que a ustedes les interese, porque cuando a uno le gusta, te envuelves y no lo ves como trabajo, no lo ves pesado, al contrario, lo disfrutas. En cambio, cuando es algo asignado, pues entonces ahí sí se vuelve más complejo, porque como que lo vemos tedioso, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer, verdad? Aquí les voy a mostrar a grandes rasgos lo que es una matriz de congruencia, consistencia. Matriz, ¿por qué? Porque es una tabla, ¿verdad? Congruencia, porque tiene que haber concordancia, tiene que coincidir todos sus elementos. Digámoslo así, que es como el resumen ejecutivo de la investigación. Yo no puedo decir una cosa en el problema y luego traer otra en la hipótesis. Para esto, debo de tener una idea de lo que quiero desarrollar. ¿Sí? No importa, como les decía yo, si está afinado o no, pero sí ya tener una idea y durante la marcha se va puliendo. ¿Por dónde iniciamos? Bueno, ya ahorita en el formato que teníamos anteriormente teníamos identificado el problema, ¿verdad? El siguiente paso sería tratar de formularnos preguntas generadoras, ¿verdad? Si todavía no tenemos definido el problema, pues pudiéramos iniciar por ahí, a ver, ¿qué quiero saber? ¿Qué quiero aportar? ¿Qué quiero transformar? ¿Qué quiero conocer? Y esto, una vez que tengo mis preguntas generadoras o que les di respuesta a ellas, entonces me lleva a lo que son los objetivos. El primero, pues, es el objetivo general. Acuérdense que el objetivo general es mi meta más grande, ¿verdad? A largo alcance. Y siempre van plasmados o predecidos por un verbo a la hora de redactar. En el caso de los objetivos específicos, son como mis metas a corto plazo, ¿sí? Digamos, las que me van a ayudar a conseguir mi meta más grande.
Y posterior a ello, pues tengo lo que es la hipótesis. Acuérdense que la hipótesis es quien me va a ayudar a poder, digamos que es como una guía, ¿verdad? Una directriz, lo que yo espero encontrar, ¿verdad? Lo que, en cuanto a lo que yo estoy planteando. Aquí también es importante que hagamos una pequeña pausa cuando la estamos desarrollando la matriz, para que nosotros podamos evaluar si realmente queremos realizar esto en nuestra investigación. Si es así, pues los objetivos se mantienen. Pero si no es lo que nosotros estamos buscando, pues entonces hay que trabajarlos y es momento de darles, de reformularlos. ¿Sí? Bien. También les decía que pues podemos empezar revisando antecedentes, ¿verdad? La aportación que otros autores han hecho respecto al tema que nos interesa. Y luego nuestra matriz, si se dan cuenta o la pueden observar por ahí, se va haciendo más grande, se van agregando nuevos componentes como los que ahorita mencionábamos, los antecedentes o las redes sociales le llaman estado del arte o cuestión. ¿Sí? Y también lo que es ¿qué es la hipótesis? Pues bueno, ahorita ya mencionábamos, ¿verdad? Que es lo que yo espero encontrar o que existe. ¿Sí? Vamos a tratar de trabajar con un ejemplo. Bueno, y aquí también tengo lo que es la variable. La variable también se agrega como componente. La variable, acuérdense que pueden ser dependientes o puede ser independientes. Si batalla todavía con cuál es cuál variable, pues pensemos en que la dependiente es el efecto, mediante que la independiente pues son las causas, ¿verdad? Yo aquí tengo formulado otro problema, creo que le puse letra muy pequeña. Y este es, por ejemplo, otro trabajo que está haciendo un alumno de nosotros que está viendo lo que es la evaluación de la producción de frutos de chile piquín, ya que acá en el norte pues se consume mucho, ¿verdad? Entonces, se trata de revisar si algún tipo de abono orgánico influye en la producción, es decir, en el número de frutos que se producen por planta, pero sobre todo, ¿verdad?, en el peso que se tienen de estos frutos. Entonces, pensando en ello, me voy a ir a mi siguiente diapositiva, ¿verdad? Y vamos llenando lo que es esta matriz. Partiendo de mi pregunta, ¿cuál es la relación que existe entre la producción de frutos y el tipo de abono orgánico aplicado en el cultivo de chile piquín? ¿Sí? Vamos llenándola. De hecho, debí dejarla en blanco, ¿verdad? Y irla llenando a la par. Primero que nada, pues partimos de lo que es nuestra pregunta generadora. ¿Cuál es nuestra pregunta generadora? Recordemos qué quiero saber, ¿verdad? ¿Qué quiero aportar? Entonces, en este caso, colocamos aquí, ¿cuál es la producción de frutos? Eso es lo que yo quiero saber, ¿verdad? ¿Qué se tienen por el tipo de abono orgánico que se esté utilizando? Después de mi pregunta generadora, yo empiezo a desarrollar lo que es mi objetivo general. Aquí, acuérdense que no hay tanto problema porque dijimos que casi queda formulado como mi título o como mi pregunta, solamente hay que antecederlo antes un verbo. Entonces, ¿qué hago yo? Pues determino, ¿verdad? Agrego lo que es el verbo determinar. ¿Y qué quiero saber? Bueno, antes de eso o de formular mi hipótesis, lo que sí tengo ya ahí lleno pues son los antecedentes, ¿verdad? O dos ejemplos de autores recientes, porque también aquí hacemos un paréntesis, acuérdense que ya en muchos guías o guidelines, cuando ustedes someten a un artículo, ¿verdad? Para publicación, se piden antecedentes recientes. Algunos manejan 5 años, otros pues te permiten hasta 10 si es para tu trabajo de tesis, depende, ¿verdad? De la universidad, pero ya lo más común es que sean de 5 años a la fecha. Y luego tenemos lo que es la hipótesis, pero antes de ir a la hipótesis, ¿verdad? Y de nuevo volver a lo que es el objetivo general, yo puedo revisar mis variables. Recordemos que hablábamos de variables dependientes y variables independientes, ¿verdad?
pues yo puedo hablar de lo que es mi producción de frutos por planta. Y esta va a ser mi variable, pues dependiente, ¿verdad? ¿Y de qué va a depender la producción de frutos? Pues del tipo de abono orgánico que yo utilice. Entonces, con estas dos variables yo ya puedo revisar lo que es mi hipótesis. ¿Y qué es lo que voy a buscar probar yo en mi hipótesis? Pues si existe una relación. Y en eso de relación, pues yo nada más coloco lo que es significativa. ¿Por qué nada más coloqué? No puse si es una relación positiva o negativa, porque no lo sabemos, ¿verdad? Yo lo que quiero saber es si finalmente va a beneficiar o no la incorporación de este abono a lo que es este tipo de cultivo. Y luego, a partir de ahí, ahora sí me vuelvo a lo que es mi objetivo general. Y como habíamos platicado ahorita, pues nada más antecede un verbo. El verbo es determinar la relación que existe entre la producción de frutos y el tipo de abono orgánico aplicado al cultivo de chile piquín. Aquí fue muy particular y puse en qué tipo de cultivo. Porque ahorita que revisemos la siguiente matriz, que es la que está por aquí, viene también otro componente más, que es dimensión. Y dimensión, imaginémonos que estamos hablando, por ejemplo, de clases sociales. Pues hay clase baja, clase media, clase alta, ¿no? Entonces, si yo hablo o lo traslado a mi problema o a mi tema de interés, que era lo del, en el caso del chile, pues puedo tener diferentes clases de chile, ¿no? Habanero, morrón, piquín, cascabel, etcétera. Entonces pudiera ser así cuando, si nada más nuestro título hablara del cultivo de chile, ¿verdad? Entonces pudiera tener dimensiones, otras dimensiones o abarcar otros tipos. Pero pues aquí fuimos muy particulares. En cuanto ahora al planteamiento específico, precisamente el que nosotros empecemos a trabajar con nuestras variables nos va a poder ayudar a ir determinando nuestros problemas específicos, pero sobre todo para la redacción de sus objetivos específicos. Por ejemplo, cuando hablo de las variables, ya habíamos comentado en la matriz anterior acerca de la variable producción de frutos y la variable tipo de abono orgánico. Y entonces esto me hace pensar en que, por ejemplo, la producción de frutos puede ser alta o puede ser baja, ¿sí? Sin colocar más o sin colocar niveles, nada más así, alta, baja o incluso puede ser medio. Y el tipo de abono orgánico, bueno, pueden ser más, pero imaginémonos que aquí hay gallinaza y estiércol bovino. Entonces, si yo lo divido en dos, cada una de las variables, pues entonces ahora yo ya puedo redactar mi problema específico. ¿Qué quiero evaluar? Bueno, yo quiero saber primero cuál es la relación que hay entre una alta producción de frutos y la incorporación del abono gallinaza. O cuál es la relación que existe en la producción de fruto, en una alta producción de frutos y el siguiente abono, que era el estiércol bovino. O, por el contrario, ¿verdad? ¿Cuál es la relación que existe entre la baja producción de frutos y el primer tipo de abono orgánico, que era gallinaza, y luego el segundo tipo de abono, que es estiércol bovino? Y a partir de ahí, redactar lo que son mis objetivos específicos. Que dijimos que ahora ya nada más vamos a quitar lo que es la pregunta y vamos a sustituir por un ver. En este caso quito la pregunta ¿cuál es la relación? Y ya nada más agrego el verbo determinar la relación o puede ser el verbo evaluar la redacción, ¿verdad? Esto también depende ya mucho si estamos en un área social, en donde a lo mejor nada más se busca describir, o si estamos ya en un área más aplicada, en donde buscamos evaluar, ¿verdad? Tener números, cifras. Y otro componente que se agrega a la matriz, vean que es el indicador. El indicador es quien nos va a permitir, digamos, medir, ¿no? Tener un número, un parámetro. Pudiera ser que sean expresiones matemáticas, proporciones, tasas, índices. Pudieran medirse en kilos, en pesos, depende de lo que estemos hablando. Para nuestro ejemplo, pues tenemos lo que es el número de frutos, ¿verdad? Que se puede evaluar contabilizando cada uno de ellos, pero también el peso, ¿verdad? Que tiene ya sea
todos en conjunto o cada uno de ellos, porque quizás ahí va a estar la diferencia, más que todo en el peso que tenga mis frutos de este cultivo. Y otra cuestión, ¿verdad? Otro componente que se agrega, pues son de nuevo preguntas, porque a partir de ello se me vuelven a aparecer más preguntas, como por ejemplo, yo quisiera saber cuál es el número de frutos que están produciendo cada planta, cuál es el peso que están teniendo por el peso que tiene cada uno de los frutos. Y aquí se me olvidó pues agregarles alguna fotografía, ¿verdad? De cómo se influye y cómo se observan, y sobre todo siendo mejor el estiércol bovino. Pero ahora tendríamos que ir a evaluar pues la cantidad de capsina, ¿no? O es decir, del picor que tiene este cultivo. Y otro componente más que se agrega son las técnicas e instrumentos. Si hablamos por lo regular, esto de las matrices es muy aplicado a áreas sociales, a veces en áreas más de ciencia o más aplicadas los estamos dejando a un lado. Pero es importante que sí la retomemos porque como el título de esta sesión es congruencia, ¿no? Para no perder la congruencia o la concordancia durante todo nuestro trabajo. Y podemos utilizar formatos, encuestas, ¿qué más pudiera ser? Entrevistas, o aquí agregar en nuestro trabajo, pues fue lo que ya son las herramientas de medición, ¿verdad? El vernier por ahí para medir cada uno de los frutitos, la báscula para el peso de los frutos. En otras palabras, la matriz de congruencia es como un cuadro o una tabla que mencionábamos ahorita que nos va a permitir reducir tiempo y esfuerzos, ¿verdad? Porque si nosotros la seguimos y nos apegamos a ella, pues me va a permitir organizarme bien cada uno de mis etapas y sobre todo está a comprobar al final qué tanto he avanzado en mi trabajo. ¿Qué más? ¿Qué más por aquí? Entonces, cuando ustedes están realizando su proyecto de investigación, yo sugiero que sigan estos pasos. Primero que nada, identifiquemos la variable problema, ¿verdad? Revisemos la teoría, es decir, nos documentemos sobre ese problema, ¿verdad? Sobre lo que se está haciendo ya, qué información hay respecto a este tema. Y luego ahora que identifiquemos las variables, esto nos llevaría a o al segundo formato. Al principio utilizamos dos formatos. En el paso 1 sería utilizar el formato 1. En el paso 2 sería el empaparnos de información, el documentarnos sobre el tema. El paso 3 sería utilizar el formato 2 que vimos al principio, en donde ya le vamos dando forma a nuestro título. Y el paso 4 sería ahora sí empezar a construir nuestra matriz congruencia, ¿verdad? O de consistencia. Y luego ahora sí, partiendo de ahí, ya una vez que tengo mi matriz, empezar a elaborar lo que es mi documento de tesis o mi proyecto, ¿verdad? Quise agregar este apartado, siento que la letra es muy pequeña, porque también donde vamos perdiendo coherencia es en este apartado ya a la hora de la redacción, en lo que son resultados y discusión, ¿sí? Lo confundimos mucho. Yo les decía que mucho va a depender de las guidelines que les den, ¿verdad? Según la revista a la que ustedes quieran someter su trabajo o del comité de posgrado, ¿verdad? La guía o instrucción que les dé. Por eso sugiero que antes de esto, pues lean, ¿verdad? ¿Qué guía o qué recomendaciones les da esa guía? Ya sea la editorial de alguna revista o su posgrado. Que sí es importante que clasifiquemos en secciones o en capítulos, pero como mencionábamos al principio, pues que vayan teniendo coherencia, que lo hagamos como un conjunto, o sea, no por separado, ¿verdad? Sino que si seguimos las recomendaciones ahorita anteriores, entonces va a ser más fácil o más coherente nuestro trabajo. También cuando nosotros empezamos a redactar este apartado, es importante que sigamos el orden
que planteamos en nuestra metodología, así como empezamos a redactar los pasos o los procesos que seguimos, ¿verdad? En nuestro trabajo, es importante que también se redacten los resultados, porque a veces empezamos a colocar resultados no en el orden de la metodología. Imaginémonos que, por ejemplo, este chico empieza a escribir sus resultados sobre lo que encontró en, pudiera ser, estamos hablando del cultivo del chile, ¿no? Que empieza a redactar sus resultados respecto a los frutos que obtuvo, ¿verdad? Pero antes de eso no habla a lo mejor del tamaño de plántula que se obtuvieron, de cuántas plántulas más bien, ¿verdad? Sobrevivieron. Entonces, todo tiene que llevar un orden. Y siempre es importante pensar en que lo que nosotros estemos redactando sea un camino fácil para el lector. El trabajo difícil debe ser para nosotros, para quienes lo estamos elaborando. Y para cualquier lector debería ser fácil, debería ser digerible, entendible la información. También se sugiere, ya luego viene el apartado de discusión. A lo mejor en el resultado no hay tanto problema, solamente seguir un orden y sobre todo el mismo orden que se empleó en la metodología. Pero en la discusión sí empieza a haber más conflictos, ¿verdad? Yo sé que creo que ahorita están en la parte de lo que es el anteproyecto, ¿verdad? Su protocolo, pero quería comentárselos para que cuando ustedes ya estén o lleguen a este punto, o si ya tienen resultados y empiezan a redactarlo, pues que también vaya teniendo la misma coherencia que al inicio, ¿verdad? Porque a veces resulta que un trabajo lo empezamos grande y se nos va haciendo pequeño, ¿verdad? Nos quedamos muy cortos. En una discusión se debería de empezar por el resultado más importante o el más destacado de los que tuvimos, ¿sí? Recordemos que este apartado es como una interpretación. Tenemos que dar énfasis o tratar de asociar e interpretar nuestros resultados. O sea, es decir, quizás dar una pequeña explicación de por qué se están presentando así, pero tampoco debemos especular de más y no es sobreestimar los resultados, ¿sí? A veces queremos hacer tan atractivo nuestro trabajo que entonces nos excedemos. Es importante que aquí también acuérdense que se contrasta el marco conceptual de referencia, es decir, ya nos habíamos documentado, entonces, de acuerdo a esos autores que nosotros ya habíamos revisado, ¿cómo difiere o cómo coincide, concuerda nuestro trabajo con ellos? A veces también pasa que empezamos a decir que no existen resultados o que no hay datos o estudios sobre ese tema, ¿verdad? Eso sería error, porque a lo mejor sí los hay, pero no hemos encontrado nosotros, ¿verdad? O decir, no hay estudios previos, ¿verdad? Lo mejor sería decir que a la fecha o que al momento pues no hemos encontrado estudios previos respecto a ese tema, ¿verdad? En caso de que no los hayan localizado. También sería importante que en este apartado tratemos de explicar los resultados inesperados, ofrecer sugerencias de por qué se presentaron así, ¿verdad? Por ejemplo, en un trabajo que hacíamos sobre potencial hídrico, el potencial hídrico es decir, evaluar qué tanto toleran, sobre todo las especies de zonas áridas, sin el agua, que finalmente es el factor más limitante. Resulta que se espera que el potencial hídrico pues sea mayor al mediodía, porque es cuando pues hay mayor luz solar, ¿no? Mayor temperatura, que al amanecer, que es cuando se evalúa. Y resulta que dentro de sus resultados encontramos lo contrario, que en unas especies era más bajo al mediodía. Entonces, ahí en la discusión es donde se tendría que ofrecer sugerencias o explicar el por qué se comportaron así las especies, ¿verdad? ¿Qué también podemos hacer en la discusión? Sugerir, ¿verdad? Sugerir futuros estudios, ¿verdad? O propuestas para que quien le interese el tema, pues pueda darle continuidad y no volver a iniciar de ceros. ¿Qué más tenemos por aquí?
Errores comunes, que se empieza a repetir partes de la introducción, como que no hallamos cómo terminar este apartado. A veces viene junto resultados y discusión, y colocamos todas las tablas, colocamos o damos una breve explicación de nuestros resultados, ¿verdad? De nuestros datos relevantes o de los no relevantes, pero hasta ahí. No discutimos, ¿verdad? O no sugerimos o no interpretamos a qué se debieron estas cifras o estos cambios. Entonces, hay quienes para poder justificar o rellenar ese componente se van a la introducción, se traen un parrafito por ahí y es lo mismo, es repetir, ¿verdad? Otros repiten o colocan solo lo que les mencionaba ahorita, los resultados, o hay quienes hacen sí formulaciones, pero no hay un sustento de ellas. Es decir, si mis datos no me están diciendo algo o no me están aportando o no me están ayudando a sustentar este apartado, entonces yo no debería de formular algo, ¿verdad? Con lo cual no tengo con qué apoyar. O también empezamos a hacer formulaciones ajenas al tema de investigación. Es decir, empezamos a formular enunciados que no van relacionados a lo que yo trabajé en mi proyecto de investigación. Entonces, son errores comunes y entonces el hecho de que se presenten es base para el rechazo. Sobre todo si a ustedes, por ejemplo, en el posgrado les piden la publicación de un artículo, pues traten de sugerir, de seguir estas recomendaciones y evitar esos errores. Yo aquí tengo, por ejemplo, lo que es un pedacito, digamos, de la discusión que saqué por ahí de un artículo. Busqué uno que fuera algo ya anterior y que no fuera de la zona. No vaya a ser que, ¿verdad?, sea alguien conocido. Evitamos nombres de autores. Pero lo que quiero que vean, por ejemplo, es el título y el objetivo que tiene, ¿verdad?, este trabajo. Primero que nada, que era lo que hablábamos al principio, ¿verdad? ¿Qué quiero saber? Y luego en base a eso, no perder de vista mis tres preguntas, ¿verdad? Espero que recuerden cuáles eran, ¿verdad? El aporte, dónde se lleva a cabo y a quién va a afectar, ¿verdad? Entonces, siempre debería de responder a ello nuestro título. Me gustaría que ustedes, por ejemplo, ahí lo tengo, le den una pequeña observación y revisen si cumple con los puntos que ahorita platicábamos. Y luego la redacción de su objetivo, ¿verdad?, general. Si también la cumple con los aspectos que mencionábamos. Y luego documenté lo que es la discusión. Vean si presenta los puntos o los tips que se nos daban, o por el contrario, está cometiendo los errores más comunes de los cuales hablábamos. No sé si alguien quisiera comentar algún error o algún punto a favor que haya encontrado en este screen, ¿verdad? O en esta captura. A ver, muchachos. Voy a hacer una pausa para que sí. Bueno, para que no se sí, bueno, no sé, yo entiendo que, digo, no tenemos que, ¿cómo se dice?, de dar por sentado que la redacción es correcta. Digo, yo veo que dice recuento leucocitario en pacientes psicodeprimidos y en el objetivo dice determinar la relación que existe en los pacientes psicodeprimidos, pero no sé si se puede intuir o suponer que se está haciendo con respecto al número de leucocitos, ¿no? Entonces, no sé si dar por hecho eso sea un error. Yo entiendo que sí, ¿no? Porque en el objetivo no está siendo congruente con el título. Y luego en la discusión se centra principalmente en describir la parte de los pacientes psicodeprimidos, cómo es que la depresión es un problema de la población, y digo, creo que está bien, creo que va por ahí, o sea, nos va introduciendo al problema central que entiendo que es la depresión,
pero lo que queremos averiguar es cómo el conteo de leucocitos o la cantidad de leucocitos está vinculada o relacionada con el problema de depresión, ¿cierto? Entonces, yo hallo el primer problema ahí, en la redacción del objetivo. Perfecto, mejor no lo pudo haber dicho, ¿verdad? Entonces, es uno de los errores que decíamos ahorita que se cometen. Por ejemplo, eso de la depresión, ¿en qué apartado creen que debería de ir? En la introducción, la discusión parece que es la introducción. De hecho, no había visto que era la discusión y pensé que era la introducción. La verdad, nada más porque dice ahí discusión, exacto. Y lo que mencionaba su compañera también al principio, o sea, nos está hablando de leucocitos y en el objetivo nunca habló de eso, nada más dice la relación, pero nunca dijo si leucocitaria o sobre qué. De hecho, busqué un tema, ¿verdad?, que no fuera ni de nuestra área. No va a salir por ahí alguien conocido. ¿Qué creen o qué consejos le darían para que quedara mejor este trabajo? A ver, chicos, alguien sugiera. Adelante, Jennifer. Pues supongo que... bueno, ya Manuel levantó la mano, no sé si quiere pasar primero. Bueno, yo. Adelante, Manuel. Bueno. Gracias, buen día. Pues de entrada creo que lo que nos ha expuesto, doctora, la creación de una matriz de congruencia para poder identificar que todo vaya en este sentido lógico, todo esté vinculado, y así nos damos, bueno, creo que ya todos pudimos darnos cuenta de lo que comentan mis compañeros Jennifer y Salvador, y con esta matriz podemos identificar exactamente en qué puntos nos están considerando alguna variable o palabras clave del estudio. A través de la matriz y ya la relación que se tiene, podemos ya lograr este vínculo en la redacción y que todo toque sobre todo los temas o las variables principales, desde el título, el objetivo y, bueno, en este caso, la discusión. Eso es lo que creo que sería un buen ejercicio. Muy amable, gracias. ¿Alguien más quiere sugerirle algo al autor? Quizá también desde el principio, digo, nos decías, ¿no?, que había que tener nuestra pregunta general, ¿no?, de la investigación, y yo creo que en el momento en el que se determina cuáles son las variables principales, así como dice Manuel, ¿no?, pues podemos recurrir a la matriz de congruencia, pero una vez que identificas tus variables, en función de esas también ir redactando tanto la introducción como los capítulos. Digo, yo entiendo que esto ya es discusión, pero como dices, pareciera que sacó un fragmento de alguna de las partes de la tesis y lo trajo hasta la parte inferior. Y tan solo, no solo eso, no está correctamente hilvanada la relación entre una cosa y otra, el número de leucocitos, lo que encontró estadísticamente significativa, la diferencia significativa que encontró en el conteo de leucocitos con respecto al problema de la depresión, ¿no? Pero a lo que voy es que quizá desde el momento en el que se plantea la pregunta de investigación, ya sea una o varias, estructurar en función de eso que nos estamos preguntando el título. Y entonces ahí es más probable que nuestra matriz de congruencia, que nuestros objetivos y variables coincidan en la matriz de congruencia, es lo que quise decir. Muy amable, gracias. Creo que ahí había otra manita levantada. Creo que va a decir de Manuel. No sé si Manuel quiere volver a comentar o alguien más de los chicos que están presentes. Por ejemplo, no sé, Rafael, ¿qué piensas? Rafael, ¿estás por ahí? O si les ayudamos un poquito, por ejemplo, en el último párrafo, ahí vienen números. ¿Iría en la parte de discusión esos números? Ok. No, irían resultados, ¿no? en resultados. En sí. resultados. Y Exacto, bueno, ¿verdad? el tema parece muy interesante, ¿no? Y creo que pues también tiene pues podría tener un impacto positivo para futuros estudios, pero sí se queda muy corto ya a la hora de escribir los resultados y también como usted comentaba, doctora, tener congruencia entre los distintos párrafos. Suena como o se ve como si fueran dos trabajos distintos. A lo mejor quiso hacer un buen intento, ¿verdad? Pero empezó a redactar o cometió el error de empezar a escribir por secciones, ¿verdad? Y ya después no hubo tiempo, porque a veces lo dejamos para el final, y ya no hubo coherencia en todo el documento.
Y así se fue, ya, porque ya la asesora a lo mejor presionaba, etcétera, ¿verdad? Voy a presentarles un caso más para los que no han participado, ¿verdad? Y ahora veamos qué pasó con este autor. De nuevo, ahí está el título, el objetivo y la discusión. Ahorita por ahí les aparece. Igual unos segunditos para que le den una evaluación. Si alguien tiene algún punto a favor del autor o algún consejo que hacerle, adelante, que al cabo ni sabemos quién es. Chicos, adelante. ¿Alguien que quiera participar? Pues de pronto sería en la conexión que debería de haber entre el título y lo que dicen que es el objetivo. Dice factores asociados, pero no dice qué tipo de factores. Pero ya en el objetivo ya dice que son factores epidemiológicos y cuadro clínico asociado. Entonces no hay una unión, ¿sí? No hay concordancia entre el título y el objetivo que dice tener. Muy bien, Eleonora. Bien. No sé, Karen, por ejemplo, Karen Minelli, ¿qué piensas? Yo lo veo como muy general, o sea, no estoy encontrando un resultado como tal o no me está dando una información directa. Pareciera que son las conclusiones porque no encuentro como tal que, como dice Eleonora, o sea, me habla de muchos factores. No sé, no encuentro información precisa, o sea, lo deja todo como muy en el aire y no aterriza en cuál es lo que ellos encontraron como tal. Muy bien. Milena. Tengo A más ver. bien una pregunta para el título. ¿Sí se tendría, o sea, es necesario ser más específico en cuanto a los factores? O sea, no puede ser tan general, pues. O sea, es pregunta más que afirmación. Sí, deberíamos ser más específicos porque como decía su compañera, creo que fue Leonora, ¿verdad? Los factores pudieran ser, no sé, sociales, económicos. Entonces, si ya le ponemos tan solo epidemiológicos, pues como que nos da ya más una idea. Ok. Gracias. ¿Quién nos falta? Siempre Adelante. debemos de tratar de responder qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y dónde lo voy a hacer. Traten de ver si siempre su título responde a esas tres preguntas. ¿Qué hago? ¿Dónde? ¿Y cómo? A mí me Es un parece muy concepto. general cuando menciona la zona de estudio que dice zona endémica en el Perú, no especifica, y ya leyendo un poco la discusión, hace referencia como a zonas endémicas, a zonas rurales, y habla un poco de la migración, pero tal cual no especifica dónde fue aplicado, y creo que sería importante conocer, porque ya viendo este tipo de estudios, supongo que no tendríamos los mismos resultados si lo hacemos en otra parte del país, no sé, en la norte o en el sur. Entonces creo que sería importante conocer y no lo menciona como tal. Así es, ¿verdad? Ahí se me fue a la mente lo que le quería comentar de eso. Sí, tendríamos que ser más particulares de qué zona del Perú, es muy amplio, ¿verdad? A lo mejor en el apartado de metodología, cuando viene lo de la ubicación del área, a lo mejor ahí lo explica. Pero sí como sugerencia, pues sería que colocara el área en particular en donde se realizó el trabajo. Igual, ¿verdad?
Si se apegara a una matriz de congruencia, entonces ya todo nuestro trabajo, pues, o el trabajo que se realizó sería más estructurado, tendría más forma o una mayor congruencia. Ahora, esto se los pregunto porque vean que no es fácil cuando a alguien le toca evaluar algún artículo o sus proyectos, ¿verdad? Ahorita ustedes estaban del otro lado, evaluando. Mi pregunta sería, ¿qué visto bueno les daría? ¿Se los aceptarían? Empecemos por el primero. Acuérdense que siempre cuando nosotros como evaluadores a veces nos toca aceptar, rechazar, y a veces sí se acepta, pero con correcciones. Y hay quienes pues ya lo traen bien trabajado y se acepta directo, ¿verdad? Ya no hay que corregir nada. ¿Qué le pondrían al primero? ¿Lo aceptan? ¿Lo aceptan con correcciones o lo rechazan? A ver, muchachos, ¿quién? Solo levanten el micrófono y digan, ¿lo acepto o lo rechazo? Pues este primero, pues el título no me dice mucho. Recuento leucocitario, ¿cómo lo va a hacer en pacientes psicodeprimidos en el hospital? No me dice mucho el título. Entonces, pues yo creo que los dos, tanto este como el otro, necesitan modificar todo, desde el título, la discusión, todo. Sería mirar si es que en el trabajo realmente no tiene contenido como lo que escribieron o simplemente no supieron escribir lo que hicieron. Ok. Entonces, ¿sería aceptado con correcciones o rechazado, Leonora? Pues es lo que digo, no se sabe porque habría que determinar si no hicieron un trabajo a fondo, como se ve la escritura. En la escritura no se ve mucho contenido, pero puede ser que la persona hizo muy buen trabajo y lo tiene todo en su bitácora, pero no lo supo escribir. Entonces, no se sabe. Mayores, ¿no? Correcciones mayores. Ella que dar los otros apartados para poder dar un veredicto. Para ahí, Salvador, creo que levantó la mano. Adelante. Sí, igual, bueno, me parece que tiene mayor rigor metodológico y tal vez hicieron un buen trabajo en cuanto a los resultados. Sin embargo, la parte de la redacción es la que se tendría que reestructurar y que tuviera congruencia con el título. Entonces, aquí podría ser que tuviera oportunidad si se reestructura y con cambios o modificaciones mayores. No sé, bueno, ahorita vamos a hablar del otro, ¿verdad? Uh-huh. ¿Alguien más que quiera participar en este? Sí, también creo, como dice Salvador, aquí sí nos deja ver un poco de lo que se realizó, que el trabajo en teoría podríamos pensar que está completo, hablando un poco sobre su metodología, sobre sus resultados, se ve que hay un trabajo de investigación sobre los antecedentes, entonces creería yo que solamente falta como organizarlo y presentar lo importante. Entonces, para mí, yo siento que sí sería manera de corregirlo un poco, modificarlo y podría ser aceptado. El otro, por ejemplo, sí me deja pues sin nada que retomar para poder aceptarlo. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Verdad? Vemos números ahí. Y al ver números, pues sabemos que hubo análisis, ¿verdad? Estadísticos, que sí evaluó variables, que tal vez, como comentan, solamente sea cuestión de una buena redacción. Pero en el otro, no sé si alguien quiera dar alguna opinión sobre el siguiente. De nuevo, se los coloco por... Adelante, Salvador. Bueno, en ese segundo sí, yo, si fuera el evaluador, sería rechazado porque, como comenta la doctora, no tiene pues datos duros, no aparenta tener un método para realizar la investigación. Aquí vemos, por ejemplo, que dice un diseño metodológico adecuado y con una serie grande de pacientes. O sea, eso no nos dice nada, no dice cuánto es grande, ¿no? Entonces, no hay un tamaño de muestra que tenga, pues realmente, que nos pueda arrojar un resultado, ¿no? Y también, pues, pone palabras como para la lucha y erradicación de estas infecciones. Me parece que son términos como un poco coloquiales para si se tratara de un artículo científico, ¿no? Entonces, para mí no tendría oportunidad y pues en mi caso yo lo rechazaría. Muy bien, Salvador. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere
Ujú. A ver, opinar. Ana Verónica, ¿estás por ahí? ¿Qué opinas? Pues este trabajo, pues yo igual lo aceptaría con modificaciones. Igual, ¿por qué? Porque siento que sí está toda la información, pero no está bien, no, o sea, no está bien redactada. Bueno, es la impresión que me da, pero Ok. ¿Quién más quiera participar? Rafael, ¿estás por ahí, Rafael? Pues, Adelante, Leonora, en lo que ya. nos escucha Rafael. No, pues lo que les decía ahorita, en el otro pues habían problemas de escritura y lo que les decía que a lo mejor en su bitácora estaba bien, pero no lo supo plasmar. En este ya no hay, o sea, no hay ni congruencia ni contenido, entonces la verdad sí está como complicado este. Ok. Rafael. ¿Cómo salvarlo? Ujú. Yo tengo una duda. Cuando rechazamos, me imagino que también podemos recomendar, o sea, en este momento no, pero te sugerimos que construyas, porque por ejemplo, ya volviendo a leer, a mí no me parece tan malo su objetivo y justamente la recomendación sería en esa parte que a través del objetivo como que está aquí señalado y que tiene como bien, bueno, me parece bien redactado determinar los factores y ya menciona epidemiológicos y cuadro clínico asociado a la infección, o sea, a través de eso poder armar bien, primero con una matriz de congruencia y ya después pasarlo a la redacción y que todo vaya en este sentido lógico y justo lo que siempre estamos, bueno, lo que hemos comentado el día de hoy en esta congruencia. Creo que a través de eso podría armarse un mejor, en este caso, proyecto y ya volver a postularse en ese sentido a ver si ha mejorado estas condiciones y podría ya ser aceptado. Creo que ya tiene una idea base, sabe más o menos hacia dónde quiere encaminar el estudio, pero falta tal vez aterrizar estas cuestiones, es lo que yo diría. Muchas gracias, Emanuel. Ajá, sí, Sí, también hay esa, ¿verdad? Y hay quienes, pues te dicen, pues te lo rechazan al momento, pero que tienes oportunidad de volverlo a enviar, ya sea a la misma revista o a otra revista, ¿verdad? Milena creo que iba a comentar algo. Adelante, un poco en la misma dirección que mis compañeros, o sea, que falta de precisión y para que se vuelva más científico, quisiera decir, pues más bien retomar casi que cada uno de los argumentos hay que poner en la discusión y preguntarse cómo o por qué pues para ir un pasito más adelante, más lejos, para que sea más preciso y porque sí, eso suena bien bonito, pero tal vez pues es bastante impreciso y no muy científico, ¿no? Son generalidades, eso diría. Ok. Muchas gracias, Milena. Entonces, vean que a veces es fácil estar del otro lado evaluando, ¿verdad? O a veces cuando nos hacen una sugerencia constructiva de mejora, pues como que al principio no lo tomamos tan bien, pero ya quizás por el tiempo que le hemos dedicado al documento, a veces sucede eso, que ya nosotros no nos percatamos de los errores, ¿verdad? Entonces es bueno seguir los consejos que se nos dan. Entonces, esto es también algunas sugerencias para lo que es la conclusión, no se observan muy bien. Digamos que la conclusión va a ser un resumen de las secciones anteriores que traiga nuestro documento. Cuidemos que sean lógicas, claras, concisas, que los hechos que presentemos pues estén respaldados en los resultados, en la discusión, ¿verdad? Pero de nuevo, no perder el objetivo planteado al inicio, el objetivo general, ¿verdad? Que nosotros hayamos, digamos, culminado bien, ¿verdad? Pues lo que nosotros nos planteábamos al principio, que hayamos alcanzado nuestra meta más larga o de más alcance. Tratemos de utilizar lenguajes claros, sencillos, no repetir, tratemos de destacar los puntos más importantes y sobre todo dar pie, ¿verdad?, a futuras investigaciones, por donde se puede seguir. Y como reflexión final, pues entonces cuando estén redactando su documento, su proyecto de investigación, tratemos siempre de pensar en que sea congruente, ¿verdad? Que haya una conexión en todos los componentes de
mi trabajo. Para esto, pues es importante hacer uso de la matriz de congruencia, ¿verdad? Y cada una de las secciones que nosotros redactemos de nuestro trabajo, desde lo que es pues los antecedentes, la introducción, que lleven una estructura, sentido lógico. Y si ustedes dicen, no, pues es que sí lo estoy redactando por secciones o por partes, pues que al final tratemos de unir esas partes, que sí se den el tiempo para que vean si realmente suena bien o hay algo, a lo mejor solamente estoy colocando datos y llenando y perdí el hilo de mi trabajo. Entonces, pues son algunos de los consejos que yo quería comentarles, ¿verdad? O de los errores más comunes que he visto que se presentan en los anteproyectos para que, pues, ustedes prevean eso y entonces no les suceda, ¿verdad? Sino que al contrario, que su asesor en directo, pues les dé el visto bueno y se los apruebe. Y cuando ustedes ya tengan que enviar un artículo o algo, pues también, ¿verdad? Que vean el buen trabajo que han hecho. No sé si tienen... Bien, chicos, ¿alguna intervención, alguna duda? ¿Algo que quieran añadir a la mesa? En la matriz de congruencia, ¿hay algún límite? Por ejemplo, no sé, estamos en la redacción de nuestras preguntas de investigación y, no sé, hay una general, pero se desprenden otras 3 y sobre esas también trabajamos otras variables, o sea, digamos, variables y subvariables. ¿Qué tanto nos recomiendas que ampliemos esta matriz de congruencia? Porque digo, yo la encuentro, ahora sí que como la venía más o menos configurando ahorita mentalmente, la estaba tratando de redactar. Digo, no, pues voy bien, pero independientemente de eso, he visto algunos ejemplos de matrices de congruencia en donde hay pocas variables. Entonces, ¿cómo sé qué tanto me puedo explayar o qué tanto puedo ampliar esta matriz de congruencia sin que pierda, pues sí, esta linealidad, sin que se pierda mi lector, vamos? Pues yo creo que ahí ya depende de cada autor, ¿no? Y de qué tanto quieres abarcar en tu problema. Pero sí es importante que cada que vas agregando, digamos, una pregunta más o un objetivo específico más, pues sigas desde el inicio, ¿no? Trates de buscar las respuestas que decíamos ahorita, que trates de definir tus variables. Cada que vas incrementando o la vas agrandando tu matriz. Algunas veces estamos en que pues ya nos conocemos el camino y nos lo brincamos, ¿verdad? Nos confiamos y entonces eso es lo que va haciendo que pierda sentido. Pero sobre todo, retomar las preguntas del inicio. ¿Cuál es el problema? Ajá, no, perdón, te interrumpí, disculpa. Porque digo, anteriormente ya nos habían enseñado cómo emplear la matriz de operacionalización de variables, ¿no? Entonces, para muchos es muy común también luego incluirla en la tesis, ¿no? Porque ayuda mucho también a que tengas claridad en cómo se va a medir la variable, qué se entiende por la variable, la cuestión conceptual, cómo se va a operacionalizar, cómo generas los indicadores, los ítems y demás. Pero justo me había quedado pensando si se podían fusionar estas matrices, porque también ayuda a que de una forma muy concisa se entienda por dónde va la investigación y cómo se estructuró, ahora sí que cómo adquirió la forma hasta el punto en el que desarrollas tu instrumento, en el caso de los que nos vamos también por experimentos en donde implementamos encuestas, o bueno, incluso ustedes, ¿no? En laboratorio creo que también aplica. Pero justo encontraba como ciertas similitudes y me quedé pensando en si qué tan, bueno, no sé, yo en mi anterior tesis sí integré mi matriz de operacionalización, no sé si otros compañeros lo hacen o si tú nos lo recomendarías hacerlo, porque creo que yo lo encuentro muy cómodo para entender bien por dónde va la investigación cuando... Sí, yo sí la recomendaría. Quizás en el área, yo lo he visto en nuestra área, ¿verdad? Me toca darles a los alumnos, por ejemplo, tesis 1, tesis 2, hasta tesis 4 a los de doctorado. Aquí le llamamos así. Yo supongo, no sé si esta unidad de aprendizaje así se llama o congruencia de la investigación, no sé cómo se llama. Seminario 1, doctora, y ellos están ahorita en el tema de congruencia de la investigación. Así los tenemos por acá, ¿no? Por acá le llaman tesis 1, tesis 2, etcétera.
seminarios. Y a veces pensamos que estas matrices, ¿verdad? O estas herramientas son más útiles para las áreas sociales. Pero independientemente de las áreas que trabajemos, si todos siguiéramos la matriz de congruencia, pues finalmente nuestro objetivo es ese, que el documento que vamos a generar o ese proyecto, pues que sea entendible, que les decía yo, no perdamos de vista que debe ser digerible para el que lo va a leer, porque nosotros lo entendemos, porque es nuestro trabajo, porque yo lo hice, a lo mejor no lo expliqué tan bien y lo entiendo, pero viene alguien y lo lee y a lo mejor no es tan fácil para él. Entonces, por eso nuestro trabajo es eso, hacérselo asimilable, ¿verdad? Que sea fácil para cualquier lector. Entonces, sí la recomiendo que si usted dice, es que a mí me gusta este tipo de matriz, pues adapten, ¿verdad? Si a lo mejor le están sugiriendo cierta matriz, pues para los requisitos cumpla con ella. Pero si a usted se le facilita más otra y modificarla o en base a diferentes autores, las matrices, combinarlas, pues yo sugiero que así lo haga. Para mi gusto, yo así lo trabajo, ¿verdad? Prefiero seguir las recomendaciones de uno u otro autor, combinarlas y pienso que eso enriquece más un trabajo. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más, chicos? Doctora, Concepción está por ahí, que quiera intervenir también. Muchas gracias, doctor Ruiz. Me encantó mucho la presentación de la doctora Marisol y yo retomaría un poquito los últimos 2 artículos en los cuales, pues sí, no hay que decir nombres, ¿no? Porque sí es bien importante la identidad. Pero cuando nosotros los evaluamos, nos dicen, ¿está bien el título, sí o no? ¿Está bien los objetivos, sí o no? No nos dan mucha oportunidad para decir, bueno, es que sí está bien, pero le hace falta esto, ¿no? Al final es un puntaje y te dice, solito el puntaje te va a decir aprobado, rechazado o con observaciones. Entonces, sí es cruel este mundo de la evaluación. Y también a mí me gustó mucho esto, porque a veces yo me he topado con casos, no en este grupo, ¿no? O sea, con casos en los cuales leo el trabajo y no lo entiendo, se me dificulta mucho. Pero el alumno te lo dice con tal seguridad, es que no hay trabajos escritos de él, es una investigación inédita, es lo máximo. Pero yo lo que veo es un tremendo Frankenstein de que ni siquiera tienen ellos claro la literatura que van a ocupar o que van a leer, su marco teórico está muy amplio y toman de todo un poquito, pero nunca sobre el tema que están abordando. Y ellos creen que tienen unas referencias gigantescas de mundiales y que eso los fortalece, pero la realidad es que ni tienen claro el trabajo, ni saben ni por dónde llegarle, y sin embargo así lo presentan, y lo peor de todo es que así lo quieren defender, y se ve a kilómetros y kilómetros de distancia que eso no está bien, que no han encontrado cuál es el problema, ni siquiera han visto los autores que en verdad abordan el problema. Pero, y luego, esos son en unos casos, ¿no? Otros casos también nos hemos encontrado con chicos que, bueno, en su investigación doctoral quieren abarcar el problema integral, ¿no? O sea, gigante, casi desde la cuna a la tumba y más, pero gigante. Y yo digo, santa cachucha, ¿cuándo lo van a terminar? Pero, sin embargo, cuando empieza uno a revisar su tesis, el título está enorme, abarca mucho, y cuando empiezas a revisar la tesis, pues te encuentras con que no pusieron nada de lo que tenían en el título. Nada. Sin embargo, les dices, oye, es que está... ellos defienden, es que mi investigación es integral, avanzada, es lo último, complementa todo, pero tu trabajo no respalda esos argumentos que tú estás diciendo. Entonces, pues me encantó, doctora, los ejemplos sin decir nombres, eso está genial. La congruencia, cómo nos fue llevando de la mano, o sea, eso también está muy, muy bonito, porque era así como que mágico, contestábamos las preguntas y nos aparecía el título, contestábamos las preguntas y nos aparecía el problema, ¿no? Entonces, creo que fue un excelente ejercicio, se lo agradezco mucho y gracias, doctor Luis. De nada, doctora Martínez. Por ahí Salvador tiene levantada la mano. Adelante, Salvador.
Sí, pues también agradecerle, doctora Marisol, muy constructiva su presentación, muy práctica, ¿no? Eso a veces también ayuda mucho a terminar de entender pues el objetivo de la clase. Pues me parece muy bien también lo que usted mencionaba sobre la matriz, ¿no? Muchas veces aquí se separa o a veces decimos, no, pues es de sociales o es de ciencias exactas, ¿no? Pero al final, como bien dice usted, en todas las investigaciones se utilizan pues instrumentos, ¿no? O técnicas que pues al final nos ayudan a obtener los datos de nuestras investigaciones. Entonces, pues le agradezco mucho y no sé si también nos pueda compartir su presentación. Y bueno, también después a ver si pudiera también contactarme con usted. Ahorita yo estoy haciendo un trabajo en cuestiones de aprovechamiento agroforestal aquí en la Huasteca Potosina y creo que pues también usted me podría apoyar mucho en ese aspecto. Muchas gracias. Claro, no sé si este es un equipo de Teams porque estoy listo a la reunión, ¿verdad? Pues ahorita se los cargo aquí en archivos. Y el correo es el que olvidé agregárselo, pero lo tiene por ahí el doctor Luis, ¿verdad? Si no, ahorita en el chat lo coloco, o se los digo de una vez, es M. González, creo, DL, si mal no recuerdo, que es el del universitario, a ver, permítanme. Sí, espérame, déjelo, lo copio directamente para que los chicos puedan... Se corta un poco el audio. Pues mi formación es ingeniero forestal, yo estudié en la Facultad de Ciencias Forestales, ¿verdad? Ajá. Ya después mi doctorado sí lo hice en Ciencias Biológicas y un año pues lo cursé en la Universidad de Göttingen, Alemania, que es forestal. Y pues para trabajar ya cuando terminé mi doctorado, pues yo dije, necesito, pues si tienes un doctorado, pues lo que quieres es hacer ciencia, ¿no? Pues busqué la oportunidad y se dio en la Facultad de Agronomía, pero así que andamos con todo, pero con todo lo que tenga que ver con la parte vegetal, pues con gusto, ¿verdad? Sí, podemos muchas gracias. Ok. Incluso doctorado, ¿verdad, doctor? Madre, no lo alcancé a escuchar. ¿Tiene doctorado los alumnos? Están en el doctorado, doctora, es doctorado en ciencias en estudios ambientales y de la sustentabilidad. La mayoría de ellos, o en general, vienen de la maestría, que es parte complementaria del doctorado, y en la misma línea. Sí, le comentaba sobre todo porque, o igual, ¿verdad? Después ellos que tienen conocidos en la maestría, yo siempre sugiero que vayamos a otra institución educativa, ¿verdad? Incluso a nuestros egresados les digo, búsquense otra institución, porque el hecho de aprender de un nuevo investigador, ¿verdad? O aunque sea la misma información, pero te la transmite de manera diferente, eso te enriquece bastante. Entonces, pues acá estamos, ¿verdad? En Nuevo León, ahí está también integrado el padrón del CONACYT, tienen beca, ¿verdad? Hay doctorado, ahorita hay un doctorado en biosistemas, por ejemplo, que abarca todas las áreas ecológicas, naturales, ¿verdad? No tan, hay quienes pues sí se dedican a la parte pecuaria, hay quienes se dedican a la parte agrícola, pero este doctorado pues habría la oportunidad ahora de estudiar otras áreas, ¿verdad? Y pues la maestría también. Por si por allá más adelante hay alumnos, ¿verdad? Las puertas aquí de nuestra universidad están abiertas. Claro que sí, doctora. Pues podría hacernos llegar la información y yo igual lo comparto en el canal de Teams para que ellos tengan la información a la mano. Para aplicar, ¿no? Exactamente. O que ellos compartan la información con sus demás conocidos también puede ser una oportunidad. Los alumnos de licenciatura que están a punto de egresar, de hecho, terminando de aquí, ellos presentan ahorita su seminario de final, ¿verdad? Pero de tesis, también llevan tesis en licenciatura. Y yo a ellos les digo que es bien importante esta unidad de aprendizaje, sobre todo cuando se van a un posgrado. Entonces, pues, por ahí están también. También los programas de aquí. Estamos en la Ciudad de México, al norte de la Ciudad de México, cerca de Sinvestar. Digo, es la mayor referencia próxima a la mano que la mayor
conoce dónde está el Simvestab, o más cercano sería cerca del Cerro Chiquihuite. No sé si ubica, bueno, ahorita últimamente el fenómeno que sucedió fue el derrumbe en el cerro, ¿no? Es lo más pronto, más cercano que puedo decirle en donde nos encontramos. Pero sí, efectivamente, estamos por esta zona. Muy bien. Bueno, la presentación, doctora, si usted gusta, la puede compartir en PDF, me la hace llegar a mí, yo también se las comparto a ellos en el canal de Teams para que lo tengan en acceso, y también recordarles que se está grabando la sesión y de ahí pudieran también regresar si algo no les quedó claro durante la presentación, pueden ver el video y retomar la idea, ¿no? Esa sería la otra opción. Pero sí, muchísimas gracias. Pues, pues doctora, le agradezco mucho, la verdad, toda esta paciencia, digamos, esta labor de construir el día de hoy su participación. Le agradecemos mucho que lo haya tomado. Y por mi parte, pues sí, más adelante la contactaré para darle la constancia de participación. Doctora Martínez, si tiene algo que agregar. Muchas gracias, doctora, por compartir, por su generosidad en compartir sus conocimientos. Es todo, doctor Luis. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues si no hay más dudas, chicos, si no hay más comentarios, pues yo les agradezco mucho. Por ahí probablemente podríamos dejar una actividad ya para que ustedes refuercen esta parte de la matriz de congruencia junto con sus protocolos de investigación, y recordarles también que es muy probable que dentro de poco, ya la primera semana de diciembre, estarían regresando nuevamente sus protocolos ya con todas las observaciones y con todas estas herramientas que ya hemos estado construyendo a lo largo de estas sesiones. Les recuerdo también por ahí que el día del 11 pasado, la sesión pasada, que fue la 12ª o la 11ª, no me acuerdo ahorita, que la recuperamos para ahí el 11 de diciembre en la argumentación científica, también les sirve a ustedes para complementar toda la información que han recabado a lo largo de estas sesiones para que puedan ir construyendo de mejor manera su protocolo de investigación. Entonces, pues sin más por mi parte, les agradezco. Déjenme, desde aquí detengo la grabación y